Peralta, Navarra. He visitado la fábrica de Azcoyen, el primer fabricante nacional de máquinas de vending y uno de los principales de Europa. Y estoy con Carlos Maeso. Hola, Carlos. Hola, Tony, bienvenido. Y con Jordi Sanz, que es el Key Account Manager que lleva mi cuenta en Barcelona. Carlos es el director comercial de España y Portugal. Y bueno, preséntate tú. Te lo pongo fácil, te lo pongo Sí, porque fácil. yo Porque todo lo que me has Azcoyen, dicho no me acuerdo. Azcoyen tiene tres divisiones y entonces yo dirijo las ventas en España y Portugal de la parte de maquinaria relacionada con café y vending system. Luego hay otra parte que son medios de pago que tenemos otra dirección comercial. Y, y ese soy, ya está. Te he explicado. Estupendo. Carlos, Jordi, ¿cómo tomáis el café vosotros? Yo lo tomo cortado. Café cortado. En estándar. Lo que sí, a primera hora de la mañana me tomo un doble café con leche, eso sí, porque si no, no arrancamos el día. Pero vamos, para mí es vital y necesario tomarme el café, pero manchadito con leche. Sin Eso sí. azúcar, ¿no? Sin azúcar, por supuesto. Yo soy adicto al café. Yo vengo a tomar café solo unos 6 o 7 al día. Siempre sin azúcar. Y suelo echarle, es americano, pero con agua tibia. Soy de esos raros que el americano con agua caliente no le gusta. Yo soy más de café con leche. Café con leche sin azúcar, me tomo un montón, a lo mejor me tomo 10, 12 cada día. Y el fin de semana lo acompaño siempre con las galletitas esas belgas Mm. de espéculos, que son un vicio. No, no puedo ya, no puedo resistirme. Bueno, estoy aquí en vuestra fábrica y me ha llamado la atención nada más entrar en el pueblo que pone Peralta y luego debajo pone Azcoyen. ¿Qué tiene que ver? Sí, Azcoyen en euskera es Peralta. Esa es la traducción al euskera. Pero más allá del tema del idioma, la unión entre esta empresa y el pueblo es una simbiosis total. O sea, este pueblo ha crecido al abrigo de Peralta, de Azcoyen, de la empresa Azcoyen en los últimos años y hay muchísima relación. O sea, muchas familias han vivido de esta empresa, de padres a hijos, ahora nietos, terceras generaciones empiezan a entrar a trabajar en la empresa. Es una unión, es prácticamente lo mismo. La Eso que has gente, comentado, Tony, es verdad. La gente no conoce el dato de que Azcoyen sea el nombre de la localidad. Es curioso, ¿verdad? Se sorprende. Todo el mundo cuando se lo explica no se lo espera. No saben de dónde viene el nombre Azcoyen cuando les presentas que estás trabajando en Azcoyen y cuando les explicas eso les sorprende. Un buen apunte. el castillito que hay en el logo también es del pueblo, ¿no? Sí, es la torre del pueblo de Peralta. Sí. Así es. Claro. La empresa se fundó en el 40 y estamos en 2025, por lo tanto lleva 75 años activa. La gente que trabaja aquí, me imagino que empezará trabajando pequeñitos y jovencitos y se jubilan aquí. Te voy a contar una anécdota. Yo llevo en la empresa solo 6 años Ujú. y cuando estaba en la entrevista de trabajo me dijo el entrevistador, bueno, ¿tienes alguna pregunta y tal? Yo tenía una curiosidad y era saber pues, la permanencia media de los empleados en la empresa. Y me dijo, bueno, pues la media de duración en la empresa está en unos 22 años. Salí de la entrevista y dije, este tío no se ha enterado de lo que le he preguntado, porque no puede ser 22 años, a mí esto no me cuadra por ningún sitio. Y no, ya una vez que entré y empecé a verlo, dije, sí, sí, igual se quedó hasta corto. O sea, dije, Piensa que aquí hay gente que precisamente uno de nuestros compañeros en el equipo se va a jubilar ahora, el próximo mes, llevará 35 años trabajando en la compañía, pero no es el más antiguo. O sea, hay gente en CRM, nuestras compañeras, tenemos alguna que lleva más años incluso trabajando. Entonces son gente con 50 y tantos años, cerca de los 60, y llevan esta cantidad de años, pues ya lo puedes entender, es lo que estáis diciendo. Desde jóvenes entran, son gente que vive aquí o en los pueblos de aquí cerquita, y bueno, para ellos es la empresa, pero es más que eso, ¿sabes? Ya. Carlos, ¿quién era el señor Troyas? un visionario de su época, un hombre inquieto, un hombre observador, que
que miraba hacia todos los lados para ver en qué podía colaborar y ayudar a sus cohabitantes, ¿no? del pueblo. Entonces, él empezó fijándose en cómo labraban la tierra y los trabajos que se hacían en la tierra y, bueno, pues diseñó una máquina para pelar espárragos, lo primero, porque pensaba que eso podía ayudar a la gente. Luego, también le encantaba viajar y observar en otros sitios lo que podía traer a su pueblo. Era muy inquieto. Él siempre decía a los que convivieron con él que viajar es caro, pero no viajar es una ruina. Eso sí. Es importante salir de tu casa y observar lo que hacen los demás y cómo puedes ayudar a los demás. Claro, es que imaginarse en esa parte de la historia, en los años 40, como dices, a una persona que ha crecido en una localidad relativamente pequeña, a ver todo lo que ha llegado o cómo se le pudo ocurrir desarrollar y el inicio de esta compañía, pues es sorprendente, ¿eh? Eso, como decía Carlos, es de gente que ve más allá de lo que vemos los demás, ¿sabes? Hizo patentes porque en la página web vi que lanzó una patente para una lavadora, ha sacado también una patente en los años 40 para mecer una cuna para los bebés, Sí. hasta incluso un altavoz para poner en la cabecera que simulaba los latidos del corazón para que se durmieran los niños. ¿Todo eso se llegó a hacer o...? Pues yo ahí Pues ya... como el tema de las patentes al final, el tema de la lavadora me ha resultado curioso que me lo comentaras, porque en la zona donde estoy viviendo actualmente tengo amigos que sus familias también patentaron lavadoras, ¿sabes? Entonces a mí me da la sensación que en los años 40, 50 en este país pues había esas necesidades y la gente pues crecía ahí. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es el solucionar problemas cotidianos. Oye, los pequeños están ahí tranquilos, llorando, y generas una máquina que haga los latidos del corazón. Lo de las lavadoras era evidente que necesitábamos una solución, ¿no? ¿Vale? Eso me llama muchísimo la atención, que fuera una persona, como decíamos antes, oye, que fuera dando eso, soluciones. Claro, los espárragos es normal, estamos en la parte de huerta, aquí se producen muchísimos. Es un producto, vamos, habitual Y pelar un espárrago cuesta. No, sí, es muy curioso. Los que no lo saben, que no lo han hecho, cuesta. no lo saben. Bueno, también tenía la máquina de pelar patatas y las cosechadoras para recoger las patatas. Lo que sí te digo, Tony, es que para Azcoyen hoy es muy importante seguir firmando patentes. En los últimos en los últimos 5 años, yo creo que son más de 30 las que se han firmado. Está dentro de nuestro ADN. Nosotros tenemos que seguir creando cosas nuevas, como hizo el señor Troyas, y al final es lo que quería y es lo que enseñó a hacer a los que trabajaron con él. Y en esa seguimos. Intentamos seguir la gente de I+D, que son los cabezas pensantes de la compañía. Ya. Hubo un punto de inflexión, Carlos. Cuando sacaron el SURME, el surtidor medidor de líquidos, explica un poquito qué es y... No, eso te lo va a explicar aquí. El Jordi. Pues al final ¿Y cómo funcionaba también? Fue el primer dispensador automático. En el museo tenemos una unidad, es curioso de verlo. Simplemente lo que hacía era cobrar por dosificar una cantidad X de líquido, debía ser como un combustible para los mecheros. Como los cipos, ¿no? Los cipos, sí. la esponjita que lleva el cipo dentro. Y esa fue la primera máquina automática que, te vuelvo a decir, ¿ves? Es solucionar o encontrarle una vuelta o una manera de salir a algo cotidiano. Oye, ¿cómo podemos gestionar? Oye, pues mira, ponemos una máquina y que te vaya cobrando. Es curiosísimo. La que tenéis en el museo iba con una moneda de 10 céntimos y tenía como una especie de surtidor para poner el mechero y te caía la gasolina. Y eso debía mecánicamente temporizar y dosificar una cantidad de líquido para el mechero. ¿Sabes? Sí, es eso. Joder. Empezasteis con las máquinas de tabaco, ¿no? ¿O de comida? No, antes de las máquinas de tabaco se hacían, bueno, la máquina que te ha explicado ahora Jordi, pero máquinas de golosinas. Sí que es verdad que cuando empezamos a trabajar la máquina de tabaco se produce un boom. Se cubre una necesidad en aquel momento
que había en la sociedad de poder acceder a tabaco desde cualquier cafetería. Entonces Claro. se empiezan a vender muchísimas máquinas de tabaco. Al principio todo mecánico, todo a base de palancas, meter moneda y empujas o tiras de una palanca. Y a partir ya de los años 80 empezamos a introducir la electrónica, que es ahí donde se produce un gran avance tecnológico dentro de Azcoyen. Máquinas de golosinas, yo me acuerdo de la Baby, aquella maquinita amarilla que era una cosita así, más o menos, de color amarillo, con una ranura al lado derecho arriba, Joder, para macho, poner, tienes memoria para poner una peseta, fotográfica. y veías los chicles, las bolitas de chicle, y joder, cuando era pequeño... Te estás delatando con la edad, a mí me pasa igual, yo las he Le visto. echábamos una rubia y le echábamos claca y te salía el chicle. Sí. Exacto, sí, sí. Todavía, y todos mira, hasta- visionamos el vinilo de la niña echando la moneda. Hasta no hace mucho tiempo, en Llinars del Vallès, en el bar Taulats, había una enganchada en la pared que estaba inoperativa, pero la tenían fuera, pegada a la pared. La tengo Y- localizada, o sea, también la he visto. Y se Pero lo pregunté al propietario. Creo que ya no está la máquina. Creo Jordi, que- Jordi te va a contar ahora Era- la última anécdota era con atractiva, estas máquinas. atractiva. Hasta hace poco estuve buscando yo unas y me quedé muy cerquita. La verdad es que me haría mucha ilusión tener una, pero ya te digo, las últimas las vendieron en Wallapop y la verdad, me supo mal Bueno, llegar tarde. si alguien tiene una, que se lo diga a Jordi. Me supo mal llegar tarde ahí a esa porque me hubiera hecho ilusión. Además era un tamaño contenido y la puedes tener allí como objeto decorativo. ¿Cuánto pagarías por ella? Que a lo mejor algún... A ver, yo quiero el bueno, el bonito y el barato, ¿eh? Tenerlo en cuenta. Jordi, no la vas a conseguir. Luego empezasteis, ya te digo, con las máquinas de tabaco luego, ¿no? Pero antes de las máquinas de tabaco también sacasteis una máquina que también iba pegada a la pared, que creo que no iba refrigerada, que era para vender chucherías envasadas, que iba con tiradores. Creo que iba con tiradores. No sé, Creo que habían 8 o 9 carriles. Él Elusimate. primero, exacto, no creo que se llamara Usimate, pero la idea era esta. Ahora dosifico y vendo golosinas a granel, luego voy depurando y vendiendo golosinas empaquetadas y luego ya es, ¿y por qué no tabaco? ¿Verdad? O sea, la idea siempre era esa, de ir avanzando e ir aportando. A partir de las de tabaco, luego ya te planteas, ¿y por qué no las golosinas y empezamos a refrigerarlas? Y ha sido siempre la evolución, ha sido una evolución bastante natural. A mí de esa época me llama muchísimo la atención los sistemas de monedas absolutamente mecánicos que yo me pongo a pensar, digo, y ahí el funcionamiento con arandelas también debería ser factible, ¿no? Sí. Pero bueno, fueron incorporándole básculas y cosas mecánicas que te sorprenden, ¿eh? Por El la primer sofisticación. selector creo que fue el L66, ¿puede ser? aquí El L60K. L60. El L60 y el L60K, yo recuerdo haberlos visto. Pero ya Después estamos venía el hablando de S6, años el 80, S66. 90. Exacto, sí. 80, finales de los 80. Todo esto eran ya electrónicos. Eran electrónicos. Pero antes iba por pesaje y por tamaño. Báscula y pesaje, tamaño y tal. Sí, sí. Bueno, ha cambiado Espectaculares. muchísimo ahora todo. Las máquinas de tabaco, la primera máquina que hicisteis electrónica, estamos hablando de los años finales 70, principios de los 80, los 80. que tenía el nombre de las hijas de Troyas, Carmele y la otra no me acuerdo. Anne Anne. y Carmele, correcto. Y estas Sí, al hasta- final el salto a la electrónica fue importantísimo. Primero porque te permitía elaborar productos mucho más fiables, con mayor seguridad a la hora de la aceptación de la moneda y todo. Luego también empezamos ahí a trabajar mucho el diseño. Empezamos a tener premios de diseño, las gamas de tabaco, la T, la N, son míticas, ¿sabes? Han sido máquinas que se han vendido muchísimas, muy fiables, sobre todo muy fiables, y que ya te digo, todo el mundo hablas de Azcoyen y muchas veces la gente no identifica a qué nos dedicamos, pero el nombre de Azcoyen lo tienen. Y yo les digo, para que acaben de verlo claro, sí, los que fabricábamos máquinas de tabaco y ahora también y fabricábamos las vitrinas que ves en los bares, eso también nos dio mucha publicidad.
de la gente es cuando le salta el cortocircuito en la cabeza y dice, es verdad, ¿sabes? Ahí ya entras. O sea, somos una marca es aquello que lo ves en muchos sitios, pero no sabes dónde lo has visto. Sí. Y te suena el nombre. Sí, pero cuando le das la pista a Tony, ya la gente entra. Tú estás en cualquier cafetería de España, es muy difícil no ver algo de Azcoyen. En cualquiera, ¿eh? Y bueno, ya ahora últimamente con los sistemas, los cajones de cobro, los Caslogi, pues, todavía más elementos a aportar a las cafeterías y a los negocios públicos. Aún hay, a día de hoy aún recibimos alguna llamada de gente que tiene máquinas de café de hostelería tradicional de la marca Azcoyen, ¿sabes? Entonces les tenemos que explicar, oye, no, ya no se fabrican hace años ya y tal. Molinos, también muchísimos aún están operativos. Los molinos Azcoyen aún siguen Lo que pasa es que fabricáis demasiado bien. Entonces las cosas duran demasiado. Eso es verdad, nos lo han dicho, nos lo han dicho en bastantes foros. Nos lo dicen en foros y nos lo decimos nosotros internamente Sí, también. la Oye, obsolescencia programada no va con nosotros. No Claro. tenemos ese tema. yo siempre digo, oye, es que estamos ahí en el norte, oye, tenemos una metalurgia potente, nuestros chasis son pues, de lo mejor. Entonces son máquinas que resisten bastante bien el paso del tiempo, ¿sabes? No, si comparadas con la competencia, el precio por kilo sale a cuenta. Desde luego, sale Sí, barato. ¿no? Luego tiene la recompra en el chatarrero bien, ¿sabes? pero sí. Luego cuando hablemos de las máquinas de alta frío, ya verás, o sea, te puedes encontrar unidades con prácticamente 30 años funcionando y siguen ahí refrigerando y dispensando bien, ¿sabes? O sea, es curioso. almacén- Pre-euro, ¿eh? Pre-euro, ¿eh? En mi almacén tengo alguna Office 4 todavía. Están muy demandadas, casi tanto como las de golosinas. ¿Sí? Sí, hoy en día está demandada todavía. En los años 70, Carlos, empezasteis a tocar el café con máquinas de soluble. Si no recuerdo mal, la Cafemat. Y creo que teníais dos modelos. No sé si era... Luego ya fue la minicaf en los 80. Sí, la Minicap 81. y la Maxicap. ¿Vale? Una de cerca de 200 vasos y la otra de 500, todas de solubles. ¿Cómo se os ocurrió empezar con las máquinas de café y cuál ha sido la evolución? Porque es lo que yo me Al dedico. final es como todo, era observando qué necesita la gente, hacia dónde va el mercado, qué necesidad podemos cubrir. Y bueno, pues la bebida caliente a base de café fue un elemento que en aquella época en otros países empezaba a haber máquinas ya de Sí. dispensación automática y bueno, y se trajo aquí para ¿Y qué hacía fabricar, aquella máquina? pues todo tipo de bebida caliente a base de echarlo en batidores, café soluble, producto soluble y echarlo en el vaso y a beber. Normalmente tenías tres productos, el Sí. café, la leche y el chocolate. Ahí el descafeinado aún no había entrado como actualmente tenemos, que es una alternativa. Entonces, bueno, a través de un batidor, pues se elaboraba el producto. Eh, Creo recordar que la dispensación de los vasos era manual, ¿sabes? Y luego ya se empezaron a mecanizar con sistemas bastante interesantes, porque si ves aquellas máquinas había mucha pieza de chapa. Ya. ¿Vale? Se elaboraba todo con mucha chapa. Yo Y incluso he llegado a ver tolvas hechas en inoxidable. Y la electrónica debería ser muy residual. Prácticamente todo sería mecánico, me imagino. Lo que era la parte de monedas, seguían trabajando ahí con algunas, no la parte de monedas, la parte pero la electrónica de la máquina del sí. automatismo de sacar el vaso y tirarte el café Eso era muy mecánico, sí. Sí, eso era muy mecánico. La máquina ya tenían las primeras tarjetas electrónicas, ¿sabes? Pero como tú decías, eran componentes grandes, tarjetas voluminosas, con pocas funcionalidades, pero bueno, suficiente para lo que tenías que hacer en aquel momento con aquella máquina, ¿sabes? Yo ya llevo unos añitos en esto y recuerdo haber trabajado con alguna unidad, no de estas primeras, sino de las minicaf, ¿sabes? Cuando me tocaba verlas y ir a hacer cualquier tipo de intervención en ellas, me resultaba muy chocante. Y ya en aquel momento, estoy hablando de los años 90 y tantos, ya las veía veteranas, ¿sabes? Pues imagínate ahora. Yo empecé, Jordi, en el 94 y en el 95
los de DEA, que no son la agencia antidroga de Estados Unidos, era un distribuidor que teníais Ahí trabajaba de yo. máquinas. Ahí Tú trabajaba trabajabas yo. allí, ¿no? Sí. Entonces, me vinieron y yo estaba comprando la Saeco, la DAP 7, que era fabricada por Estro. Y me dijeron, ostras, nosotros tenemos la Aroma 7 de Azcoyen, que es lo mismo, pero le cambia la puerta y sale más barata. Y les compré unidades Sí, de esta correcto, máquina a ellos. correcto. Yo me encargué en aquel momento, cuando trabajé en esa empresa, empecé en el 93, luego en el 98 me incorporé con ellos, teníamos aún Aroma 7 y la Aroma 7 era eso, era la Estro con la puerta cambiada, y aquí en Azcoyen lo que hacíamos era que la alimentación del sistema de pago la teníamos a 220. Metíamos un monedero de Azcoyen, normalmente una N200, una N300, una N400, aquellas primeras series de ANs, y iba a 220. Era la conexión Minifit, que se denominaba en aquel entonces. Tenías que ir con cuidado porque estaba todo alimentado a 120, ¿eh? O sea, ahí era peligroso en algunos momentos. Pero sí, eso se vendieron muchísimas máquinas, muchísimas máquinas. Y la verdad es que la gente Era era una una máquina que máquina trabajaba muy bien. muy sencilla, Sí, que no se encallaban los vasos porque los sacabas eran y manuales. los ponías tú. Y te hacía lo básico. Y, bueno, una máquina que, si la ajustabas bien, sacaba un café excepcional. Fueron los primeros que sacaron el grupo de plástico. Claro, era el primer grupo de plástico de Saeco Y que ha sido todo un el mundo grupo. iba con grupos metálicos que eran muy difíciles de ajustar y de mantener. Y era un grupo que lo sacabas, lo ponías en el lavavajillas, lo volvías a poner y a funcionar. Y le cambiabas la junta cada 8 o 10 mil cafés y listo. Un par de juntas que tenía y ya Tenía está. 2 o 3 puntos que debías tener al día, el mantenimiento, y la máquina era muy fiable. Eso democratizó mucho las máquinas. Esas máquinas, esas tres primas hermanas, ¿sabes? La Estro, la DAP 7 y la Aroma 7, la verdad es que democratizaron muchísimo. Se Sí, impusieron muchísimas. fueron mis inicios. Sí, sí. Luego las primeras máquinas Azcoyen que tuve de frío fueron a través del grupo Leche Pascual, las máquinas que personalizaban con el agua del Valle de Cardó, que eran las Fan 2, que yo me acuerdo que abrías la puerta y tenían un selector de monedas, selectores al aparatito que lee las monedas, y en vez de tener un grupo compacto de tubos, tenían unos tubos así de largos. Concretamente habían tres. Uno para las monedas de 50 pesetas, otra para las monedas de 25 pesetas y luego había uno para las monedas de 5 pesetas. Exacto. Y debajo de los tubos había como una especie de guillotina que iba tirando las monedas. Y luego había como un sensor que te marcaba el mínimo. Exacto. Como esos sensores los tubos eran inmensos, inventamos unas pinzas para poder bajar de altura los sensores y no acumular tanta cantidad de monedas, porque eran, como tú dices, unos tubos larguísimos, infinitos. Eso es lo que le llamamos nosotros luego el sistema tradicional. Para nosotros era el sistema tradicional, porque luego ya empezamos a trabajar con FAN, pero con los monederos compactos, pero aún eran compatibles, ¿sabes? Variando unos puentes en la memoria, me parece que conseguías que la máquina pudiera trabajar indistintamente, o con una puerta con sistema tradicional o con el compacto. Pero sí, esas máquinas, aún a día de hoy, recibimos alguna llamada, vuelvo a repetir, lo mismo que antes, con alguien que se descuelga diciéndote, oye, pero tengo aquí unos tubos y tal, y dices, no puede ser. Y sí, puede ser. Luego, el grupo Leche Pascual os dijo, ostras, quiero vender los bifrutas y los zumosoles de Tetrabric. Inventasteis una máquina que iba con unas norias, que era la N7R. NR7 N7R. o N7R, que estirabas el canal, se te quedaba así puesto en diagonal, luego abrías por detrás, ibas recargando los bricks, lo cerrabas y lo ponías de pie, iba haciendo como una especie de noria y te lo dispensaba. Esa máquina es súper interesante y polivalente. Tú le podías poner una jaula, que era donde vendíamos las botellas de 1,5 litros, le podías poner norias también y le podías poner canales para vender aguas y latas. Claro, el Grupo Pascual allí vio, vamos, la posibilidad de poder combinar su venta de agua. En aquel momento vendíamos muchas también personalizadas para Bezoya, para el resto de España, ¿sabes? Y el Bifrutas. En aquel entonces se llamaba Bifrutas. Sí. Luego, por el tema del bio, les obligaron a quitar la O. Y el Mediterráneo y el tropical, que fueron los dos que empezaron. Correcto, así es. Sí.
aquella máquina tenías que ir con un poquito con cuidado porque si se te desenganchaba la parte de atrás, al girar la noria para adelante se te caía el canal y a mí me había dado alguna vez en el dedo del pie y te lo destrozaba. Joder, mucha chapa, vuelvo a decirte. Tenemos Pesan mucho los mucho canales metal. de estas máquinas. Mucho metal teníamos, sí. Bueno, en el año 96 creo que fue, empezasteis a comercializar café, Mokai. Sí, en el año ¿Y 96 a qué se debe eso? se tomó la decisión de introducir café, de meter una marca de café. Primero la comprábamos y la envasaban con nuestro nombre y luego se compró un tostador y se empezó a tostar directamente. En el año 2000 fue. Sí, fue una decisión estratégica. En aquel entonces, Azcoyen, como te he dicho, estaba prácticamente en todos los locales de hostelería y se entendió que una de las cosas que se podía vender a estos locales de hostelería era el café. Mm. Bueno, esa decisión estratégica nos trajo unas consecuencias también en clientes que nos compraban máquinas y que vieron como una competencia el hecho de que empezáramos a vender café nosotros, ¿no? Y fue, bueno, pues hubo un proceso de reinventarnos a nosotros mismos. Luego, en España se daba el caso que en la hostelería era el proveedor de café que hacía inversiones potentes en los locales y ponía cosas de cafeteras, molinos. Entonces, cualquier tostador nos pudo ver en ese momento como un competidor y antes nos veía como un proveedor. Entonces fue una época difícil. Una curiosidad. Lo vendisteis a Pascual en 2010, En creo. 2010 se decide vender esa división y enfocarnos en las tecnologías aplicadas al Claro. café, pero desde el punto de vista de la maquinaria. Pero para que veas el tema que decía Carlos, decidieron vender café. Sí, decidieron vender café, pero es que yo he estado viendo en los años que llevo, a veces catálogos, llegamos a vender hasta espárragos nosotros. O sea, Sí. Azcoyen vendía espárragos. Sí, sí. Vendía espárragos y vendía sal para los equipos de lavavajillas y vendíamos pues cosas. O sea, eran, pues eso, oye, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos? Íbamos proponiendo productos y De aquella elementos para vender. había una red comercial muy, muy grande a nivel nacional. Llegaron a estar más de 250 personas que visitaban hostelería todos los días. Entonces, claro, había que mover mercancía para dar de comer a todas las familias que había ahí. Y cualquier cosa que la hostelería necesitara, ahí estaba Azcoyen y pues hostia, esto... Hay que vender esto. Por lo vende. menos lo probamos y si Sí. funciona, adelante. Sí, sí. Y llegaron a ser muy potentes, ¿eh? Yo de aquella le sufrí porque yo trabajaba en un tostador en aquella época y en la calle tenían una red comercial muy potente. Y todavía hoy te encuentras con comerciales de aquella época que hablan maravillas de la compañía, de los buenos años que tuvieron, de cómo se les trataba y muy bien. La verdad que da gusto cuando Claro. hablas con comerciales de aquella época. Con un cariño y lo ves en redes sociales, en LinkedIn, siempre te echan comentarios, gente que ha trabajado en el Azcoyen hostelería de antaño y todos con unos recuerdos bastante bonitos, la verdad. Cuando estás a gusto es normal. Sí, sí, sí. Oye, y en el año 1988, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, se decide salir a bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué se decide salir a bolsa y qué cambió en la compañía versus los empleados, el trato, etcétera? Bueno, había que dar un salto y bueno, pues al final cuando sales a bolsa, en realidad lo que estás diciendo necesito una fórmula para financiar el crecimiento y se entendió que esa era la buena y hacia esa fuimos. Y bueno, la historia nos va diciendo que no se equivocaron los que tomaron esa decisión. Ahí seguimos y la verdad que es un valor bastante interesante para los accionistas. Dentro de los valores de nuestra compañía, el cuidado por el accionista está presente entre los valores principales y es una relación mutua muy buena. Ellos vienen a la fábrica prácticamente, bueno, todos los años hay alguna reunión aquí y se sienten como
en su casa. Te van diciendo por ahí, "Ay, hay que pintar esa esquina del techo que está sucia y tal", y la gente dice, joder, me lo está diciendo aquí uno de los principales accionistas. Es curioso, pero son de la casa al final. Y bueno, se tomó esa decisión y a partir de ahí empezó un crecimiento muy grande. Empezamos a salir fuera de España, se creó la delegación en Estados Unidos, en varios países europeos, y bueno, el proyecto salió disparado. Empezasteis con las adquisiciones, ¿no? Eso fue, sí, algo más tarde. Yo creo que las adquisiciones han aportado a Azcoyen mucho conocimiento acerca del producto. En el caso del vending, hubo una adquisición muy importante en Reino Unido cuando se compra la empresa Coffeetech. Ellos todavía hoy lideran el mercado en Reino Unido de la máquina tabletop, y eran unos grandes especialistas en el tratamiento de los solubles. Y en Reino Unido el soluble se potenciaba mucho y todavía hoy se potencia. Y bueno, hubo muy buena complementación entre las dos empresas. Azcoyen ya de aquella tenía un conocimiento muy grande del tratamiento del café en grano, y se pudo complementar muy bien la gama de productos. Sí, eso pasó en el 2008. En el 2008 es cuando las dos compañías, cuando Azcoyen adquiere a Coffeetech, y hay lo que dice Carlos, una especie como de transfusión entre las dos, de las tecnologías básicas. Le fue bien al mercado de UK porque estaban en ese proceso, en pasar de lo que era el soluble a implementar el grano. Y a nosotros la verdad es que el tratamiento que ellos hacían del soluble era muy bueno, de tal manera que incorporamos a nuestras máquinas sus conjuntos de tratado del soluble, ¿sabes? Y estamos satisfechos de cómo ha ido pasando todo. Seguimos siendo compañía referente en el Reino Unido, ¿sabes? En ese mismo año también incorporamos, un poquito antes, en el 2005, habíamos complementado con Coges. Coges es líder europeo en cashless, en sistema de pago. ¿Quién no ha visto una llave de las de Coges? Han vendido muchos millones de llaves. Y eso es un poquito la dinámica de poder dar una atención en todas las vertientes, ¿sabes? Pues eso nos complementó también mucho. 2008, al mismo año que incorporamos a Coffeetech, incorporamos ya lo que vendría a decir, nosotros siempre digo que somos como primos cercanos, todas las compañías del grupo, y hay uno que es un primo segundo, ¿no? Que son los de Security y control de accesos, ¿no? Premium. Y esta compañía la adquirimos en el 2008 y oye, es una compañía que aún sigue estando ahí, o sea, es una división muy importante para nosotros también, y que vamos teniendo sinergias también, a pesar de lo que podría llegar a parecer que es una actividad que está lejana a nuestro día a día. Es una de las patas importantes, ¿sabes? Yo las compras que os he hecho han venido por las adquisiciones que habéis hecho. Nosotros éramos clientes de Coges, que comprábamos los Eurocoins, y bueno, vosotros comprasteis Coges y hemos seguido comprando Coges. Han cambiado muchísimo los aceptadores de monedas del año 2000 al año 2010, por ejemplo, con el Única. Y también éramos clientes de Impulsa desde el año 2002. Empezamos con ellos, con la telemetría. El primer telémetro que pusieron en España en una máquina de vending, creo que fuimos nosotros. Empezamos nosotros con la telemetría. Impulsa la adquirimos en el 2009. Sí. Y nosotros estuvimos trabajando con ellos hasta que la adquiristeis, y luego migramos todos los sistemas a Coges. Aún estamos utilizando un sistema de Impulsa para una serie de equipos que vosotros ya habéis descatalogado hace tiempos, que es el Avantis, y nosotros todavía lo estamos utilizando y poniendo en marcha, y le damos nosotros el mantenimiento y todo. Es decir, seguimos con los sistemas de Impulsa, aún que hace ya, pues imagínate, 15 años
En los que próximos, desaparecieron. en los próximos años ahí verás muchas novedades. Hace, Comprasteis una empresa sí, en Letonia, ¿no? En Letonia 2022. en 2022 y en tema telemetría, con gestión del dato, sistemas de pago cashless. Ahí, además, eran muy especialistas en la gestión de las máquinas de café y OCS. Entonces ahí sí que nos han aportado un conocimiento que nos va a hacer ir mucho más rápido cara al futuro. Seguramente volverás a tener productos nuestros rejuvenecidos que espero dentro de 20 años sigamos hablando de ellos. Seguro que sí, seguro. A ver si aguantamos 20 años. Pues, somos niños. Bueno, casi, casi. 2022, como decías, fue un año importante también porque además de adquirir a Vendón, adquirimos a Ascaso. Azcoyen compró a Ascaso, que es un fabricante de máquina tradicional. Para bar, ¿no? Para bar. Desde que llevaba ya trabajando desde el año 1962. La fundación de la compañía esta de Ascaso es de 1962. Tiene una factoría en los alrededores de Barcelona, en un pueblecito que se llama Gavà. Y bueno, ha sido el volver a enfocarnos al producto, lo que sería el producto de máquina tradicional de brazo, que le llamamos nosotros, tanto para el formato home de nivel, con mucho diseño, con materiales de mucha calidad, como también para volver a lo que es el bar, la hostelería, ¿sabes? A dar servicio ahí. Ahí también tenemos una serie de máquinas con unos conceptos de mucha estabilidad en el consumo, ¿sabes? Con un tipo de materiales y con unas alternativas a lo que se había usado tradicionalmente que son muy interesantes. Es un reto trabajar con ellos. Y tiene algo que nos une mucho a Azcoyen y a Ascaso. Son los orígenes en una persona, en un soñador. Son muy parecidos, hay muchas cosas muy parecidas a lo que fueron los inicios de Azcoyen y se mantiene todavía ahí dentro pues, un orgullo de pertenencia y de fusión con la ciudad de Barcelona que es muy grande. O sea, tanto como Azcoyen puede tener con Peralta, pues Claro. salvando las distancias, lo tienen a Ascaso con la ciudad de Barcelona. De hecho, en su logotipo, el Ascaso Barcelona todavía lo ves en muchos sitios. Se unen a la tierra. Esa parte, pues bueno, al final dices, joder, es que hay gente que se une sin querer, ¿no? Pues es los caminos de Azcoyen y Ascaso, yo creo que ha pasado algo de esto. Y veremos dónde nos lleva, supongo que a sitios bonitos. Yo creo que sí. Sí, seguro. Lo vais a integrar y va a seguir cada uno en su camino y vais a aprovechar sinergias. Y al final Seguro que sí. eso se traduce en mejor producto y mejor servicio. Una pregunta a nivel para un futuro. ¿Cómo veis vosotros ahora el mercado dentro de 10 años? ¿Cómo veis los nuevos competidores, los fabricantes chinos que están entrando en el mercado, fabricantes también de Europa del Este que también quieren entrar en el mercado europeo? ¿Y cómo vais a competir con ellos o concurrir? Depende si sacáis nuevos productos. Evidentemente el panorama está cambiando muy rápido, principalmente por el competidor asiático que está entrando en Europa de una manera muy rápida y muy bestial, con unas políticas de precios que muchas veces ponen en duda si realmente con ese precio eres capaz de pagar lo que estás entregando. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Nuestra apuesta cara al futuro es por la servitización, por ofrecer algo más que una máquina. No tiene sentido ya vender máquinas. Nosotros, uno de los valores principales aquí en España es que fabricamos la máquina aquí en España, que estamos muy cerca del cliente, que el cliente puede venir aquí, puede hablar con la gente de I+D, puede contar sus inquietudes y nosotros podemos trabajar en esa línea de cubrir esas inquietudes. Integrar todos los componentes, todos los periféricos dentro de la máquina, tanto la telemetría, medios de pago, eso cada vez va siendo más una unidad.
el análisis del dato no lo puedes dejar ya fuera de la máquina. Nuestro futuro pasa por ser un proveedor global y ofrecer soluciones muy globales al cliente. Y sobre todo, estar muy cerca de ellos. No se nos van a rasgar los ojos, entiendo. No vamos a poder ser chinos nunca. Tenemos otras cosas muy buenas que la gente nos valora y eso es lo que vamos a potenciar. Y también he visto que cuidas a la gente aquí. Piensa que, ostras, en ningún sitio te hacen solamente un turno corrido de 7 a 3. Normalmente una fábrica la aprovechan al máximo, hacen de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Y aquí no, aquí decís un único turno, paran para desayunar, que me he quedado parado del rato que tardan para desayunar, que les dais tiempo, y vas por la fábrica y no ves a nadie. Está todo el mundo trabajando bien, en silencio. Sí, es increíble. Yo cuando... Y una fábrica china, pues... Es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, cuando estoy visitando a los clientes muchas veces se lo explico. Le digo lo que dice Carlos. A ver, pues estás invitado a venir a fábrica. En el peor de los casos estás a unas pocas horas en coche de fábrica. Cuando llegues a fábrica te podrás comunicar sin ningún tipo de dificultad con ellos. Es más, podemos llamar. Cuando yo estoy en la visita les digo, a mí no me cuesta nada ahora cuando salga llamar a mi product manager, explicarle las necesidades que tienes o las incidencias o explicarle qué es lo que podrías necesitar. Tienen nombres y apellidos. Está Níker, está Luis, está José Mari. O sea, son gente que además son muy accesibles. Oye, que tenemos una conexión total. La misma conexión que tenemos entre los compañeros, la tenemos con el cliente. O sea, cuando cualquier cliente nos llama, atendemos, estamos allí, acudimos, lo acompañamos, nos ofrecemos. O sea, creo que si podemos presumir es de eso. O sea, yo llevo trabajando en Azcoyen desde 2013, con un paréntesis de 1 año y medio, pero la primera vez que entré era en 2013 y siempre hemos tenido esa seguridad, la seguridad de poder decirles, oye, aquí me tienes y para lo que necesites. Y como digo yo, no es solamente el hecho de la venta, sino el hecho del acompañamiento. Eso para mí es más importante aún. Entonces, creo que sí, que tenemos... O sea, que al final todos los fabricantes son muy buenos, todos hacen unos productos que nada tiene que ver con lo que se fabricaba hace 25 o 30 años. Hemos evolucionado muchísimo, la competencia nos ha ayudado a evolucionar, el interés y la atención de nuestros clientes nos ha ayudado a evolucionar, pero tenemos ahí ese capital y ese componente humano que es oye, tengo a mis compañeros en el mismo territorio que yo, pudiendo hablar contigo, pudiendo recibir tus llamadas y dispuestos a ayudar. Tenemos un espíritu, vamos, de verdad, muy de acompañamiento, como digo. Y eso creo que muchos clientes lo valoran. Eso es una cosa a tener en cuenta. Y al respecto ha dicho una cosa muy importante. Él mismo, Jordi, estuvo un paréntesis que salió de la compañía y la compañía es realista con estos temas. Hay veces que apetece ver otras cosas, aventurarse a otras cosas, pero lo importante es tener siempre la puerta abierta. Tú puedes salir, puedes ver, pero si el contacto ha sido bueno, si el cariño es mutuo, si sigues manteniendo esa relación, pues muchas veces no es el único caso de personas que han vuelto a la compañía y se han vuelto a enganchar al proyecto prácticamente donde lo dejaron, ¿sabes? Y eso es un orgullo. Como una excedencia. Sí, pues sí, al final es muy parecido, ¿no? Pero no pasa siempre, no pasa en muchas compañías esto. O sea, ahora hemos tenido el caso en Reino Unido, otra persona también, que quiso salir, ver otras cosas, y hoy en día ha vuelto el día 1 de enero a reengancharse al proyecto y con ilusión y con el cariño de toda la gente alrededor de... ¿No sabes qué pasa, Tony? Una cosa que tiene esta compañía, que estamos hablando de un grupo empresarial con más de 1030 empleados, ¿eh? Pero
este caso que comenta Carlos tiene nombre y apellidos, es Ian. O sea, es una compañía que, a pesar del tamaño, todos los que trabajamos en divisiones relativamente cercanas nos conocemos. Y tenemos su nombre, su apellido, y sabemos de quién es hermano e hijo, y hay una relación, pues eso, que es intensa, está bien. O sea, al final, ya te vuelvo a repetir, lo de poder salir y saber quién se encarga de esto, quién se encarga del otro, quién es el responsable, quién puede aconsejarte, quién puede ayudar, eso es importante. Y Aquí, nosotros en este caso lo tenemos. Aquí en la plaza del pueblo de Peralta se debe hablar de vending y de máquinas de café y de bebidas, casi. Pues sí, porque además ya sabes que Azcoyen, aparte de ser una empresa con casi 80 años de trayectoria, también ha sido una empresa que de ella han nacido otras compañías. Y eso, a pesar de lo que podría llegar a parecer, yo eso lo veo como aquella planta que es capaz de generar... Aquí tenéis otra en el mismo pueblo. Exacto, por eso. Es aquella planta que es capaz de generar otras que pueden generar a su vez su hábitat y su riqueza. Entonces eso es bonito, saber, oye, que estás en una compañía que es madre de otras. Y eso está muy bien. Y aquí en el pueblo, pues lógicamente, las otras compañías han establecido relativamente cerca y la verdad es que se vive un ambiente, pues eso, intenso, ¿no? Sí, bien. Al respecto, el día de las comidas de empresa en Navidad, alucinas. Porque dices, esto es Madrid, esto no es Peralta. La cantidad, claro, al final viene a trabajar a Peralta mucha gente de toda la comarca. Entonces, no deja de ser un pueblo pequeñito este. Pero cuando ves toda la gente que trabaja en las empresas de aquí, muchas de ellas que han nacido de subcontratar trabajos para Azcoyen, es espectacular. Dices, joder, lo que se ha potenciado la industria en esta zona. Y Carlos, una zona históricamente que vivía de la verdura. Y porque en la comida de Navidad no venimos los 1030. Porque no vienen los de Sudamérica, no vienen los que tenemos en Alemania, ni los de Reino Unido, porque si no, vamos, ya ahí... Vamos. Si todas las empresas que están aquí aficadas trajeran a todos, yo creo que ese día seríamos una ciudad como Pamplona, en habitantes. Podrías hacer vuestros Sanfermines de aquí. Sí. Sí. Jordi, ¿te acuerdas cuando te compré la primera máquina? Sí, mucho. Mucho. Aparte de que me considero una persona con muy buena memoria, me acuerdo. Voy a retroceder un poquito. Yo, la primera vez que contacté con vosotros de manera más o menos formal, hacía poquito que me había incorporado a Azcoyen, recibí una llamada de vuestro responsable técnico, de Josep. Oye, mira, que necesito unas informaciones y tal, y bueno, muy amablemente tomé datos, dije, pues este operador no tengo yo mucha relación a día de ello, bueno, pues ya me ha servido para contactar, los voy a visitar, y me fui a verle a él. Y bueno, era pues nada, suministro de una serie de recambios porque tenéis unas máquinas y ya está. Ya empecé a querer indagar más y a trabajar más en la parte comercial y os presenté las máquinas. Pero no fue aquello de llegar el primer día y que vosotros adquirieseis la primera máquina. La adquisición de lo que yo llamo las máquinas de la familia Novara Mistral, te cuento. Estaba yo sentado en el despacho y recibo tu llamada y me dices, un buen tono como siempre, Jordi, envíame una de esas máquinas negras tuyas, que me la ha pedido un cliente. Bueno, Tony, encantado, de verdad. Y eso, la verdad, que me hizo muchísima ilusión, ¿eh? Cuando cuelgo, haces así, ¿no? Bien. Pero fíjate, fue... Pero hay que empezar con algo, ¿no? Sí, claro. Oye, alucinante. Bien. Cliente Además, quería me una gusta negra. Y mucho que sea el cliente el que diga, oye, ponme esa máquina. Para mí es... Porque entiendo que vosotros... tenéis unas empresas, tenéis unas necesidades, tenéis unas ideas de evolución y desarrollo y lógicamente, y entiéndeme el sentido en el que lo digo, vosotros debéis intentar ser lo más efectivos posibles y muchas veces eso es estabilidad y continuidad. Entonces, cuando os llega un posible cliente vuestro, ubicación, y os solicita una máquina que no tenéis en vuestro portfolio, ahí es donde se abre el abanico
Ahí es donde vosotros ya contactáis con el proveedor, se la solicitáis. El proveedor eso le hace ilusión, porque es una manera de entrar que no es la más estándar, que no es un trabajo directo del comercial, pero sí que te genera una oportunidad. Y eso, oye, no tiene que ser la primera ni la última, está. O sea, no tiene que ser la única. Luego ya entra tu trabajo, ¿eh? Claro. Vender una máquina, siempre he dicho, y entenderme, ¿eh? Vender una máquina es relativamente fácil. Lo difícil es vender la segunda, la tercera, la cuarta. Eso es donde ahí ya creo que el proveedor tiene que hacer ver al cliente que hay algo más que una gana de vender y una necesidad de comprar. Que hay un acompañamiento. Es una frase, es una palabra que uso yo mucho, porque yo siempre hablo del acompañamiento. No tiene sentido vender y olvidarme. Antes que estar trabajando en Azcoyen, yo me dedicaba al tema técnico y daba servicio técnico a muchas pequeñas compañías. Y a veces les decía cosas como, tienes que aprender, no puede ser que dependas 100% de mí. Digo, sois hacía la comparación, mis gallinitas, vosotros vais dando huevos, no puedo apretaros y haceros unas facturas altísimas por servicio técnico. Tiene que haber un equilibrio. Vosotros tenéis que saber vivir sin mí y necesitarme solo en los momentos necesarios. Eso es un acompañamiento. O sea, yo quiero entender vuestra empresa y eso me pasa con los operadores también ahora. O sea, la idea es esa. Es, oye, os conocemos, sabemos hasta dónde podemos llegar, no os vamos a pedir exclusividades. Yo siempre entiendo eso. Lo que hay que hacer es eso, acompañar, ¿sabes? Yo recuerdo que tú, cuando te comprábamos alguna máquina, tú nos la vendías y venías allí a ponerla en marcha, a ayudar a que conociéramos esa máquina, a dar un poquito de formación al equipo técnico. Eso era, el Para acompañamiento. que no hubiera la resistencia esa que hay cuando están acostumbrados a un producto y cambiamos a otro. No cambiamos, insertamos otro producto nuevo Sí. que no lo conocen y que dicen, joder, ¿y ahora cómo va a funcionar esta máquina? ¿Nos va a dar más problemas? ¿No nos va a dar más problemas? ¿Va a ser mejor, peor? La puesta en marcha Y tú estabas allí, ¿eh? Siempre. Claro, porque la puesta en marcha siempre puede generar pues inseguridad por desconocimiento. Entonces, si tú estás allí y haces una puesta en marcha cómoda, en el mismo momento en el que estás dando la puesta en marcha, das una pequeña formación y sobre todo le das tu contacto. Oye, mira, aquí me tienes, este es mi teléfono, llámame cuando tú quieras. Eso genera seguridad y generando seguridad, pues oye, yo creo que se avanza. Ese es el camino por el que hemos optado. Pues mira, ya te conozco desde hace 12 años. Sí. Y en estos 12 años hemos comprado máquinas Azcoyen, hemos probado máquinas de café, creo que tenemos Novaras, tenemos Cintros y tenemos Censia. la Censias y la Zenit. ¿La Zenit? ¿Y Vitro tiene algo? Tenemos Vitros de Vitros tenéis. Tabletop, Y Mistrales y Palmas. Mistrales y Palmas. Pero vosotros sois de los pocos que quedan que fabrican aún máquinas para agua de 1,5 litros. La mayoría de los fabricantes han dejado de fabricar botelleros. Sí. Y quedáis vosotros y otra compañía. Correcto. Quedan solamente 2 compañías que venden regularmente botelleros. Hay otras más pequeñas, pero así en plan grande solamente quedáis vosotros 2. Y es una de las máquinas que os hemos ido comprando. Las Mistral y las Palma H para comida funcionan muy bien, son robustas, demasiado hierro para mi gusto, pero hostia, es una máquina que no he tirado ninguna aún y creo que voy a tardar en deshacerme de una de ellas. Me jubilaré antes. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Porque cuesta, ¿eh? De destrozar una máquina de estas. Mira que a veces las ponemos en sitios que dices, joder, esta gente la van a destrozar la máquina. Y no, que van aguantando bastante bien. Son máquinas valientes en este caso. Hay mucha gente que las recupera, las adquiere, las renueva y las revende. O sea, son unas máquinas con mucha vida. Con muchas vidas.
O sea, no con mucha vida, con muchas, porque las van restaurando Exacto. y les van dando un segundo y un tercer uso y un cuarto uso, si hace falta. ¿Y tú, Carlos? Cuando viniste, Jo, yo la cuando primera, viniste a vernos. pues la primera vez que estuve allí, hará pues, al poco de entrar. Tú llevas 6 años, Sí, 7 solo. sí, yo todavía no he hecho 6 años, llevaba muy poquito y había visto ya operadores y recuerdo como si fuera ayer que cuando entré en la sala, una sala que tenéis grande, llena de pantallas, así todas puestas una encima de otra, en el Pensabas que habías entrado a la DGT. Sí, sí, igual que la DGT, pero, ¿sabes? Dices, bueno, pues operadores muy grandes, pues sí que habías visto alguna sala de mandos de ese tipo, pero en un operador de vuestro ámbito no es habitual. Entonces ahí me di cuenta que erais algo distinto. Y, y realmente es que manifestáis mucho con salas de ese tipo. O sea, dais a conocer al que entra en esa sala que os preocupa lo que está pasando y que lo seguís al momento lo que está pasando en cada una de vuestras posiciones o en cada una de vuestras rutas con vuestros operadores. Y eso me llamó mucho la atención. Todavía hoy lo guardo. Yo cuando me viene el nombre de Vendín el Cafeto, digo, sí, esos son controladores. Sí, Esos hay que nosotros, seguirles. como empresa, os hemos comprado más sistemas de cashless que no máquinas. Porque, si no recuerdo mal, de sistemas de cashless a lo mejor llevamos 1.300 o 1.400 unidades más o menos. Y máquinas conectadas con vuestra telemetría, entre la de Impulsa y la de Coges, habrán más de 1.000 máquinas conectadas. Y eso pues nos da a nivel de empresa nos da pues una capacidad de analizar datos increíble al momento prácticamente, Claro. y lo hacemos con vuestros sistemas, con lo que vosotros nos vendéis y desarrolláis para nosotros. Y entendemos que esa es la apuesta buena, ¿eh? Tomar decisiones en base a los datos reales, entendemos que es la mejor opción para todos los operadores y queremos acompañar en ese viaje. O sea, queremos investigar todas las fórmulas de recuperación de datos, incluyendo la IA cuando vayamos evolucionando soluciones en torno a inteligencia artificial, que creemos que van a ser las palancas que moverán el sector en los próximos años. Tenemos que conocer muy bien al usuario de la máquina. Vosotros debéis ir conociendo sus hábitos de consumo e ir adaptando vuestra oferta dentro de las máquinas a esos hábitos de consumo. Y nosotros tenemos que ser capaces de daros la solución, tanto en la recogida de datos como en la personalización de esas bebidas o de esos productos a dispensar. Creo que es una alianza que va a dar muchos buenos ratos en el futuro. Va a ser divertido ver cómo evoluciona todo esto. Y ojalá podamos ir de la mano mucho tiempo y con muchas más máquinas nuestras. ¿Qué innovaciones tenéis? Si se puede decir alguna. Pues hombre, Previstas. la última, y además que estamos muy ilusionados con ella, cuando hablábamos con operadores, siempre nos decíais, jo, está llegando las máquinas de leche líquida a los puntos de venta, todos los clientes nos piden, pero no terminamos de hacer ver el negocio, o sea, de ver el negocio en esas Que es un problema soluciones. la leche líquida. Muchos viajes al punto de venta, muchos temas de limpieza. Entonces, nosotros hablamos con I+D y decimos, señores, pongámonos en el punto de vista del operador. O sea, ya sabemos lo que quiere el cliente, sabemos la bebida que quiere, pero tenemos que hacerla rentable. Así nace la tecnología que llamamos Easy Milk, que es consigues la textura de la bebida, la textura de la leche, como si estuvieras trabajando con una leche líquida, pero en realidad estás obteniéndolo a partir de leche soluble, con lo que a rendimiento de producto supone, e incluso tareas de limpieza
que las reduce mucho a lo largo de la semana. De manera que eres capaz de tener un corner con esta tecnología y poder visitarlo pues cada 4 días o incluso una semana podrías hacerlo. Eso ha hecho que muchas empresas del sector lo miren como una solución para eliminar la leche líquida sin renunciar a la calidad del producto. Y competir, que al final es otra de las cosas que entiendo que es vuestro futuro, competir con la cafetería. Vuestra competencia ya no es otra máquina ni otro operador. Vuestra competencia tiene que ser la cafetería del polígono, porque tenéis soluciones para dar la misma calidad o mejor, con la misma presencia o mejor en el punto de trabajo. Bueno, la cafetería del polígono no es una competencia tampoco. Piensa que la gente va a la cafetería del polígono para salir de la empresa, para desconectar, y nosotros lo que sí que tenemos que hacer es darles un producto similar, pero en el sitio de trabajo, para que cuando estén en el sitio de trabajo consuman también el café allí, pero luego la cafetería van a ir igualmente. Es una concurrencia, no es una competencia. Y es un complemento. Y la gente va a seguir yendo a la cafetería y seguirá consumiendo en nuestras máquinas porque les vamos a ofrecer un producto similar al que toman cuando salen a la cafetería. Consumirán en los dos sitios. Pero, Tony, hay una cosa muy clara. Cuando habláis con vuestros clientes y habláis de vending tradicional, ellos posicionan su precio objetivo en un número, en 0,50, 0, pero en valores que no están recogiendo todo lo que hay en el vaso. ¿Y por qué no recoge todo lo que hay en el vaso? Porque no hemos sido capaces de demostrarles que lo que están tomando es un producto que podrían tomar, es mejor que lo que pueden tomar en la cafetería, porque por desgracia no todos los baristas o la gente que trabaja en cafeterías está preparada para dar unas bebidas de alta calidad, por desgracia. Y las máquinas sí que lo están, sí que están preparadas. En el momento que la gente perciba ese valor, podréis posicionaros en precio a niveles de lo que están pagando en una cafetería, o algo menos, evidentemente, porque no tienes los costes estructurales que puede tener una cafetería, pero que no sea por la calidad de producto. La calidad de producto la van a tener. A partir de ahí, que te valoren como si fuera la mejor de las cafeterías. Eso lo intentamos. Lo que pasa es que os ayudaremos a transmitir esa idea, porque de verdad creemos que es la buena. Yo muchas veces cuando acudo a la venta de las máquinas, intento explicar. Lo que estamos haciendo es durante mucho tiempo los fabricantes hemos intentado dar y evolucionar mucho lo que era la parte del café. Aquí en este país se usa mucha combinación del café con la leche. La leche llevaba 20 y tantos años con ningún tipo de avance importante. Al final, batidores quizás que batían más rápido, mayores presiones, pero poquita cosa. Era la misma manera como desde en pleno 93, pues igual. Pues esto de la revolución de la Easy Milk me parece, una manera de, con una estética muy parecida en las máquinas, poder dar 3 tipos diferentes. Podemos trabajar con las leches estándares, con los batidores estándares, en determinadas partes de una empresa. Podemos trabajar con la leche líquida, si es necesario, en determinadas partes de otra empresa. Y podemos trabajar con la solución Easy Milk en determinadas partes de otra empresa. Entonces vas generando adaptaciones de una misma serie de productos ofrecidas por la misma compañía, por vosotros, y podéis amoldaros más a lo que requiere la ubicación. Y eso, como decía Carlos, es subir el listón porque los acabados son de verdad y muy interesantes. Nosotros, en nuestro departamento de I+D, que en Azcoyen, en el grupo Azcoyen, es un 8,3% de la facturación, que dedicamos mucho a investigar. Han visto cómo tratar la leche, no quieren desnaturalizar proteínas, quieren que esa leche tenga un buen sabor, no quieren tratar mal a la leche. Hasta ahora los solubles eran un producto secundario al café. Todo el mundo habíamos puesto el objetivo en el café, que está muy bien,
Y la verdad es que tenemos cafés mucho mejores en taza que, como decía yo, hace 20 o 30 años. Pero que ahora, a la leche, como puedes oír, le hemos dado un protagonismo. Y eso, oye, ha sido un cambio, Ya. ¿sabes? Bueno, todo esto, piensa que nosotros, por ejemplo, cuando un cliente grande nos pide poner máquinas, no podemos ir con una máquina con leche líquida ni con leche emulsionada porque les encarecería mucho. Entonces, nosotros vamos a buscar una máquina de alta producción para un perfil de trabajadores y luego sí que podemos poner, depende de qué zona de la empresa, una máquina con leche emulsionada. Leche líquida es complejo porque la leche líquida requiere una higienización a diario y el coste de enviar a una persona cada día a llenar esa máquina encarecería tanto el producto que no sería, ya la gente ya no lo consumiría. Entonces hay que buscar otras fórmulas. Se la tienen que higienizar ellos o tienen que ser capaces ellos de buscar pues la manera de poder limpiar el circuito de la leche para evitar pues que se propaguen las bacterias y que haya algún susto. Entonces, una máquina de leche emulsionada ya es otra historia. Entonces, este tipo de máquinas, depende de qué perfil de clientes, lógicamente no va a ser al mismo precio que una máquina de alta producción. Por una máquina de alta producción vas allí y te llevas 400, 500 cafés de golpe, y en este tipo de máquinas a lo mejor haces 50, 80 cafés. Y el coste de la persona que va es el mismo. Y la máquina a lo mejor es mucho más cara. Y el producto que pones también. Entonces, a lo mejor vale el doble el café en una máquina con leche emulsionada que en una máquina de alta producción. Pero cuando vamos nosotros a un cliente a ofrecer esta máquina, negocian la exclusividad dentro del cliente para nosotros. Y nosotros hemos de ofrecer precio y producto para un porcentaje de gente que va a querer un café barato, y también les tenemos que ofrecer para ese porcentaje de gente que quieren pagar más por un café y quieren un café de más calidad, lo que se llama, bueno, hay muchos que también lo llaman el lujo asequible, ¿no? El hecho de poder sacarte un café de mucha más calidad a un precio que te lo puedes permitir. Eso es lo que vamos a buscar. Y normalmente se ponen en zonas diferentes de la Exacto, empresa. así es. No solo lo ponemos no pondremos en una zona de producción una máquina con leche emulsionada, porque no funcionaría. No, es así. Puede ser en otro sitio de la empresa, donde el hecho de poderte sacar un café de este tipo te dé como te haga sentir mejor. Porque, oye, yo llevo un café de estos y no me estoy tomando un café de estos baratos, entre comillas. Que no quiero decir que salgan malos, porque intentamos poner también el mejor producto posible, pero es completamente diferente. Sí. Mira, referente a una cosa de las que has dicho, la limpieza diaria de las máquinas de leche fresca, nuestros compañeros de I+D reflexionaron sobre este tema y actualmente nosotros disponemos de máquinas que tienen una autonomía con la leche fresca de más de 76 horas. Eso son 3 días. Eso nos permite no generar un estrés a la compañía que está operando, tanto al depositario como al depositante de la máquina. O sea, al final, ¿Cómo lo hacéis? pues lo hacemos haciendo unos procesos automatizados de unas limpiezas que se generan cuando la máquina ha acabado de dar el servicio. A los 5 minutos te hace un lavado y cada cierto número de horas van haciendo lavados internos del circuito, de tal manera que no nos quedan residuos de lácteos en el circuito. Como te comentaba antes, Pero nosotros, luego el depósito de la leche sí que se tiene que higienizar cada vez. exacto, cada 3 días. Cada 3 días. Tenemos un certificado de un laboratorio independiente El CNTA. del CNTA y son 76 horas. Entonces ahí no generamos ningún tipo de estrés. El fin de semana se puede pasar bien, puede ir el operador a trabajar la máquina el viernes y volver el lunes. Porque ya te digo, no estamos... O sea, la idea, esto casa mucho con lo que hemos estado hablando, es el acompañamiento, es detectar que vosotros tenéis una tensión en vuestro día a día y decir, oye, vamos a trabajar para aliviar esa tensión. De tal manera que nosotros sobre la mesa os planteamos pues las alternativas. Entonces ya sois vosotros los que debéis pues proponer, usar y trabajar con la que más consideréis, ¿sabes? Pero ese es vuelvo a repetir la palabra acompañamiento, es eso.
Es eso, a todos los niveles. A mí igualmente la leche fresca me da cierto miedo. Miedo de que, tú imagínate que pones una máquina de leche fresca y pasa algo. El responsable soy yo en este caso. No eres tú como fabricante. Entonces, aquí hay un problema, ¿eh? Si ponemos una máquina de leche fresca y las cosas no se hacen correctamente. Pero, a ver, Y nosotros aseguramos que los procesos de limpieza van a impedir que suceda nada raro. Y si no se hace el proceso de limpieza, se desactiva el sistema de leche cuando pasan X horas, las Exacto. 72 horas que habla Jordi. Pero más a más, lo que hemos hecho es, a nivel interno, la electrónica es capaz de la bebida que has fabricado a base de leche líquida, copiarla con receta utilizando leche en polvo y entender la propia máquina que en este momento la leche líquida está deshabilitada porque no se ha hecho la limpieza, pero te voy a dar una bebida con la misma receta, pero utilizando leche en polvo que has cargado en otro de los depósitos de dentro de la máquina. Hasta ese nivel puedes hacer. Esto evidentemente hay que explicarlo al cliente, porque le tienes que decir, oye, si por lo que sea yo me retraso en venir, no te voy a dejar sin desayunar. Vas a poder tomarte un café, en ese caso va a ser con leche en polvo. Y mi operador va a venir en cuestión de media hora, o sea, va a pasar pocas veces, pero la máquina está preparada para ello. O sea, te vuelvo a repetir que la gente aquí de I+D lo único que hace es recibir nuestras Sí, quejas y lo que vosotros necesitáis para que este negocio sea rentable para pues es el vosotros. camino de los fabricantes. Tenemos que acompañaros, tenemos que ir solventando los problemas a diario. ¿Qué pasa si la máquina se queda sin leche? ¿O qué pasa si por temperatura la leche se me deshabilita? ¿Te genera a vosotros una tensión? Oye, pues ¿qué podemos hacer? Eso es la mentalidad Troyas. Oye, este pequeño incidente, ¿cómo lo vamos a solventar? Oye, pues vamos a trabajar con el depósito que tenemos de leche soluble en polvo en la máquina. Vamos a realizar aquella bebida de tal manera que el usuario final pueda tomar su café. Vale. Eso es el acompañamiento. es lo mejor. Acompañar a la gente porque solos no, no tiramos. Carlos, si pudieras, si tú pudieras sentarte delante del señor Troyas ahora, ¿qué le dirías? Joder, pues que fíjate la que has liado. Fíjate la que has liado. Eh, que espero ser digno de su legado y que intentamos hacerlo lo mejor posible todos, transmitir al equipo lo que nos intentó inculcar a los que estaban entonces. Y como dice nuestro director general, eh, ¿cómo es? Somos por los que fueron y seremos por los que somos ahora. Ya. Entonces, nuestra parte es el ahora. Nosotros estamos colaborando en que esto siga creciendo. La parte del señor Troyas fue entonces, gracias a él estamos nosotros aquí y esperamos que gracias a nuestro trabajo puedan venir nuevas generaciones a seguir haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Que es satisfacer y dar soluciones a nuestros clientes. Yo le daría las gracias. Sí, si me lo encontrase, le daría las gracias. No sé, yo venía de un sector que nada tenía que ver con esto, entré en una operadora chiquitita, luego rápidamente pasé a un distribuidor y la marca me enganchó. Y bueno, pues oye, la conoces, la conozco a todos los niveles, la he conocido, conozco aquí a su gente, eh, el capital humano que tiene, vuelvo a repetirlo, me parece espectacular, le daré las gracias. Estamos cómodos aquí, estamos cómodos en esta organización que creó, ¿sabes? O sea que sí, gracias. Está bien. Tony, ¿qué le dirías tú?
Yo no lo conozco, pero bueno, le diría buena feina, ¿no? Le tendría que traducir Jordi. Buen trabajo. Sí, eso es lo que le diría, que ha Buen hecho buen trabajo. trabajo. Buen trabajo. Ha hecho un buen trabajo y lo menos ha dejado un buen legado aquí. Seguro que sí. Y lo que ha hecho que es muy importante es la fusión con el pueblo y el hecho de que identifiquen ya al pueblo con la marca, porque bueno, aparte que se llama igual, pues la mayoría de la gente que trabaja aquí, pues es un pueblo de 2000 y pico Sí, habitantes. 2000 y poco. Sí. Y aquí trabajáis 1000 personas, imagínate. ¿Y qué impresión te has llevado? Yo me he llevado una impresión de la fábrica, pues ya la había visto. Yo había estado aquí en 2015, ya te lo dije Exacto. antes. Pero yo me he llevado una impresión de una fábrica muy grande y muy tranquila a la vez. No ves una aglomeración de gente, no ves pasillos llenos de gente hablando, no, tú ves la gente en su sitio, trabajando, poca gente, muy poca gente en cada sitio, excepto en la línea de montaje que están los operarios montando máquinas. Pero en todas las demás zonas ves tranquilidad, lo ves todo en paz. Sales afuera, a la zona de aquella donde tenéis los olivos y las placas solares. Aquello parece un pueblo desértico. Es que estás tranquilo. Puedes salir de la fábrica, ir allí, dar un paseo, relajarte, respirar aire puro y volver a entrar. Es una pasada. Está muy bien. Todavía se hace todos los años un fin de semana de venir a barear y a recoger las olivas. Si quieres te invitamos. Luego Estás te puedes llevar invitado. tu botellita de aceite, ¿no? Bueno, sí, algo se hará, claro. No, pero pues te tomo la palabra, ¿eh? Muy bien. Para cerrar, ¿queréis añadir alguna cosa más? Que gracias por la visita, Sí, agradecerte. que se agradece mucho este tipo de actividades, el salir de la vorágine, la velocidad del día a día y que está muy bien. Me gusta mucho tu idea de hacer estos podcasts. Das a conocer los jugadores del sector y es muy interesante. Enhorabuena Sí, por la sí. iniciativa y gracias por la visita. Sí, poder mantener una conversación en la que por algún momento te puedes olvidar que estás delante de alguna cámara, eh, porque hay, pues eso, confianza, complicidad, conocimiento, está muy bien. Ha sido un rato muy interesante y Yo os he visto cómodos aquí. claro, Sí, 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 sí. claro. En Peralta se está siempre cómodo. Es verdad, es verdad, es Bueno. verdad. Pues Gracias, gracias, Carlos, gracias Jordi por el podcast y bueno, este es el cuarto episodio y a ver qué nos espera en el quinto. Hasta luego.